de sueño, de apetito y has perdido hasta la energía sexual, todos esos son síntomas relacionados a la depresión y se pueden controlar. En el Centro de Salud Mental Improving Lives podemos ayudarte. Grupo de profesionales con años de experiencia te mostrarán cómo superar la depresión. Llámenos ahora mismo al 305-270-5305. Centro de Salud Mental Improving Lives. Profesionales al cuidado de tu salud mental. En Twitter y Facebook, @Actualidad Radio, y en Instagram, @actualidad.radio. En días pasados les prometí que íbamos a hablar con Jesús Abelero Urdaneta sobre un libro que publicó titulado La Historia Secreta. El libro trata sobre una crisis que hubo entre Venezuela y Colombia, que estuvo a punto de tener un conflicto mucho más serio y un enfrentamiento bélico entre los dos países. El libro dice incluso en la portada, en la parte de abajo, crisis en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas. Jesús está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jesús? Gracias, Julio César. Bueno, muy feliz de estar aquí contigo en tu programa y para contarles esta historia secreta que a partir de hoy no va a ser secreta. Sí, cuéntame algo. Mucha gente desconoce esto y obviamente esto ocurrió hace varios años, pero muy pocos tienen la idea de que Venezuela y Colombia estuvieron a punto de irse a las armas. Sí, eso es correcto. Y cuéntanos por qué. Mira, Julio César, este fue un incidente muy grave que ocurrió entre Venezuela y Colombia en agosto de 1987. Muy poco conocido para los venezolanos y muy poco conocido para los colombianos. A pesar de que se han escrito 5 libros muy importantes sobre este tema, es un hecho desconocido para la mayoría de los venezolanos y desconocido inclusive para la mayoría de los colombianos, donde fue un momento de la historia, fue el conflicto. Estuvimos a punto de llegar, gracias a Dios que eso no ocurrió, por supuesto, entre dos países hermanos limítrofes como Venezuela y Colombia. Esto pudo haber ocurrido en agosto del 87, cuando Colombia mete una corbeta misilística por debajo del paralelo de Castilletes, que son aguas que tradicionalmente han sido de Venezuela. Obviamente hay que delimitar esas aguas marinas y submarinas, pero en ese momento pues Colombia mete una corbeta misilística por debajo de eso y esto generó una crisis gravísima en Venezuela que estuvo a punto de que explotara pues un conflicto de grandes proporciones entre Venezuela y Colombia. Yo me dediqué a investigar este hecho por 35 años. Tomé este hecho de la historia, entrevisté a los presidentes de Colombia, de Venezuela, los cancilleres, hice una gran entrevista y el libro, por supuesto, está escrito por los principales protagonistas. Yo lo que hice fue recopilar aquellos hechos y ahí narran pues todo lo que sucedió, desde el presidente de Venezuela, ministros colombianos, todos los que participaron en aquel hecho que derivó en 10 días de crisis, la crisis más grave que ha sucedido en la historia de Venezuela y Colombia desde 1830, cuando los países se separaron pues de aquel sueño de la Gran Colombia. Este hecho es el incidente más grave en la historia de Venezuela y Colombia, que fue políticamente muy bien manejado por ambos gobiernos y afortunadamente no terminó en una tragedia, porque esto hubiera podido terminar en una gran tragedia. Cuando uno habla de un hecho como esto, lo que acabas de describir, tú dices una fragata misilística, se presenta en territorio que no debía presentarse. ¿Por qué en los casos más prácticos nos dice, bueno, si se presentó ahí, le llama la atención, se retira y se acabó? ¿No fue eso lo que pasó? No fue eso lo que ocurrió, Julio César. De hecho, ahí comienza el incidente. Se pensó inicialmente que era un error de posicionamiento pues, de aquella corbeta misilística colombiana y se le invitó a salir de las aguas y el capitán de aquella aeronave, con instrucciones obviamente que tenía de Colombia, de la Cancillería colombiana o de la Armada colombiana, no quiso salir ni abandonar las aguas venezolanas y esto comenzó a escalar en un proceso de movilización. ¿Qué respondían de esa? Mira, que estaban en zonas y aguas exclusivas colombianas, cosa que no existe porque no hay una zona económica en el Golfo exclusiva colombiana. Hay unos problemas de limitación que las dos naciones tendrán que ponerse de acuerdo en algún momento para que un hecho como este no se repita. Porque si esas aguas no son delimitadas y es una realidad, en algún momento, Dios no lo quiera, un incidente como este entre dos naciones hermanas como Venezuela y Colombia se puede presentar. Cuando se invitó a esa nave colombiana a salir de las aguas, no salió. Pero el hecho más grave que generó la crisis no fue solamente que no salió Julio César, sino que Colombia mandó un relevo de esa corbeta y esa otra corbeta que entró estaba totalmente armada. Entonces esto ya escaló. O sea que eran 2 embarcaciones. Sí, realmente nunca estuvieron las dos en aguas venezolanas, pero fue relevada y el hecho de que la corbeta hubiese sido relevada generó
una reacción de parte de Y esa de estaba Venezuela. mejor armada que la primera. Totalmente, totalmente. Y aparte lo que te daba a entender que no era un incidente que había ocurrido fortuito, era algo que estaba programado, porque no fue un incidente fortuito, sino que ese relevo ocasionó y llamó la atención del gobierno venezolano, que por cierto en aquel momento el gobierno actuó constitucionalmente como tiene que actuar ¿Quién era el un presidente de gobierno Venezuela en ese democrático. En momento? ese momento era Jaime Lucinchi, ¿Y el en presidente Colombia? de Venezuela, Virgilio Barco Vargas. Ok. Ahora, como dices tú, era un hecho premeditado porque si ya se manda la embarcación, se le dice que se retire y no se retire y más bien mandan un relevo, otra embarcación relevo, entonces ya como que había un plan. Sí, correcto. Colombia y las autoridades colombianas en su momento siempre lo negaron. Esto es una investigación 35 años después, contada por los principales protagonistas, donde cada uno de ellos se decidió hablar. Por eso el libro se llama La Historia Secreta, porque son documentos que fueron hoy en día desclasificados, a los cuales yo tuve acceso, pude investigar en los dos países, y no solamente en los dos países, sino también la posición que tuvo para el momento el gobierno de los Estados Unidos de América, con Ronald Reagan era el presidente en 1987, porque imagínate tú que Colombia y Venezuela eran los máximos aliados de los Estados Unidos en aquel plan que se llamó Contadora para llevar la paz en Centroamérica. Imagínate la tragedia que hubiera sido que dos países que están tratando de llevar la paz a Centroamérica se hubieran enfrentado desde el punto de vista bélico. Yo me pregunto si hubo en el lado colombiano alguien que planificó todo esto, porque no puede ser que haya un hecho como esto tan grave, tan crítico y que el presidente no esté al tanto. Correcto. Ahora, ¿participó el presidente de ese plan? Mira, ahí está la gran incógnita. La investigación es bien profunda para tratar de determinar si fue un plan, quién creó este plan. El presidente Barco lo niega, lo ha negado en muchos escritos, en muchas investigaciones que yo hice. El canciller de aquel momento de Colombia, que era Julio Londoño Paredes, también niega que eso haya sido un hecho premeditado, indica que eso fue un incidente, pero realmente investigación, mi libro, que por cierto está en Amazon.com. Yo le hice la pregunta una vez a él y no me la Ajá, contestó. Buena, bueno, ahora me vas a tener que contar tú eso. No me contestó, simple y llanamente le pregunté qué había pasado en esa época, que si había sido un error, y se sonrió y siguió su curso. Eso fue un encuentro fortuito porque yo estaba haciendo un reportaje para Venevisión en la frontera de Apure con Arauca. Correcto. Y alguien me dijo, mira, en esa finca está el presidente Barco. ¿Cómo? Entonces, bueno, yo como pude llegué hasta allá con el camarógrafo y lo encontramos y lo entrevisté sobre varios temas, y cuando tocó ese, hasta allí terminó la entrevista. O sea, Sí. se ve que él no quiso entrar en agua caliente. Sí, por eso te digo, es un hecho muy controvertido, pero muy interesante de leer. Y el libro, la ventaja que tiene es que está contado por su protagonista, y aparte de eso está hecho de una manera de un thriller. Es un thriller de acción, no es un libro jurídico. Quise escribir un libro de acción, de que la gente pudiera enterarse de cómo ocurrió esto, un libro fácil de leer, y ha tenido un gran éxito de venta. El libro se está vendiendo muy bien, y es un hecho histórico que los venezolanos tienen que recordar. ¿Dónde están consiguiendo el libro? En Amazon.com. Cualquier plataforma a nivel mundial que quieran adquirir el libro, en Amazon.com, La Historia Secreta. Ponen Jesús Aveledo y salen todos mis libros, pero principalmente este que lo acabo de publicar. Tienes una primicia allí porque el libro recién acaba de salir publicado. Bueno, te insisto en esto. O sea, Sí. es raro que el presidente de Colombia no hubiera estado al tanto de semejante acción. O sea, y a lo mejor la idea era simplemente intentar tocar el agua y salir. Pero al demorar en salir, ¿cuánto tiempo duró ese conflicto? Mira, esa crisis duró 10 días y la gente se va a preguntar, bueno, ¿por qué se permitió que durara 10 días? El presidente de Venezuela permitió que esa crisis durara 10 días por varios objetivos. Uno, primero, darle el tiempo a Colombia, al presidente, a las autoridades colombianas, a que tomaran conciencia y sacaran esa corbeta de allí, porque alguien me dice, bueno, pero ¿cómo un país permite que en sus aguas se posicione una corbeta armada misilísticamente y esté allí? El presidente Lucinchi y el estamento en aquel momento, no solamente militar, político y democrático de Venezuela, en aquel momento actuó acorde a la Constitución y le dieron el tiempo suficiente para varias cosas. Uno, que Colombia tomara la reacción de sacar la corbeta, como en efecto la sacó finalmente. Y el segundo punto muy importante, preparar a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que estuvieran preparadas y listas por si acaso esto era una escalada de Colombia, porque una de las cosas sorpresivas que se llevó Venezuela en aquel momento es no saber si Colombia iba a escalar este hecho a una cuestión mayor. Recientemente, cuando se acaban de cumplir, porque esa crisis se acaban de cumplir los César 35 años, y qué bueno lo que tú acabas de decir que entrevistaste a Barco, porque eso es un hecho bien importante, y le hiciste esa pregunta, me gusta que me lo hayas contado hoy aquí para un segundo libro, pero lo que te quiero decir con esto, ahorita me escogieron la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, hizo un foro a 35 años de esta crisis, y participó el principal ministro de aquel momento de Virgilio Barco.
que era su ministro de Comunicaciones. Y fue la misma pregunta para él en el foro. Él, en el foro que quedó grabado y además su testimonio, él prácticamente da a entender que el presidente Barco desconocía la escalada que se estaba llevando en ese momento en el Golfo de Venezuela. Y por eso el libro es tan interesante, porque busca esas mismas incógnitas que tú tienes y que tenemos los colombianos y los venezolanos. Bueno, ¿qué motivó esto? Porque esto casi nos lleva a la guerra con un país hermano y además donde nosotros hemos tenido, yo creo que en Latinoamérica no hay nadie más parecido a nosotros que los colombianos. Yo creo que la hermandad que tenemos nosotros con los colombianos, de hecho, éramos un solo país, Venezuela, totalmente, Colombia, éramos la Gran Colombia, éramos el sueño de la Gran Colombia. Además, los colombianos, nosotros nos portamos muy bien con los colombianos cuando ellos tuvieron que salir de su país y muchos de ellos vinieron a vivir a Venezuela y hoy en día ellos nos están pagando con la misma moneda de recibir a tantos venezolanos que hoy en día viven allá. Así que somos dos países hermanos que ojalá, el propósito de este libro, Julio César, es que una crisis como esa más nunca se repita en el país. ¿Cómo termina el conflicto? Mira, el conflicto termina de una manera que en la historia, y ahí por primera vez eso se cuenta. Hubo un presidente que intervino, pues. Varios presidentes. Intervino en aquel momento, intervino el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, e intervino también el secretario de la OEA, que es Joao Baena Suárez, un brasilero. Pero este libro revela finalmente cómo Ecuador fue. También tengo entendido. Exactamente. Este libro revela finalmente cuál fue el ultimátum. En una entrevista que le hace un almirante venezolano, se consigue con el presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador, León Febres Cordero, le cuenta un secreto de Estado y le dice, mire, yo fui quien destrabé esa crisis, anunciándole al presidente Barco de Colombia que si no sacaban la corbeta en 48 horas, las Fuerzas Armadas de Venezuela iban a actuar. ¿Qué tal? O sea que le dieron un ultimátum. Hubo un ultimátum. Colombia lo niega, pero eso lo describe el presidente de Ecuador, León Febres Cordero, de aquel momento, que ya está muerto, pero describe esto a un almirante venezolano, al almirante Huici Clavier, que fue de visita a Ecuador, y en un momento determinado, en una confidencia de Estado, el presidente de Ecuador le cuenta cómo se destrabó y ahí está escrito ese capítulo por el almirante, que cuenta cómo el presidente León Febres Cordero destraba esa crisis finalmente. Las malas lenguas dicen por allí que el expresidente Leoni a lo mejor tuvo que ver con esto, porque él como que llamó a negociar lo que tú estás diciendo, la delimitación, pero al mismo tiempo puso en duda la pertenencia de Venezuela sobre ese territorio, y que a lo mejor eso quedó en el archivo de Colombia y a partir de allí vino esa iniciativa que trajo este conflicto. Sí, hubo una cadena de hechos que se suscitaron, hubo una crisis también poco conocida que está descrita en ese libro en 1972. En 1972, una crisis que muy poco se llegó a conocer, hubo un incidente similar entre un barco también de la Marina de Guerra colombiana y unidades de la Armada venezolana. Eso generó pues en aquel momento, en el año 72, una gran carrera armamentista que los países se armaron en aquel momento con diferentes sistemas de armas, ¿no? De manera que eso tiene que solucionarse en algún momento, Julio César, porque puede repetirse, y el objetivo de este libro es que algo como eso, las nuevas generaciones tomen conciencia de que si eso no se soluciona, un hecho como este puede repetirse. En otras palabras, el problema sigue allí. El problema sigue allí porque no tenemos que admitirlo, esas aguas siguen. ¿Qué toma o qué es lo que hay que hacer para que esa delimitación se produzca? Mira, bueno, hoy en día no vamos a entrar en ese tema, pero Colombia y Venezuela están entrando en una nueva era de relaciones. Acuérdate que allí en ese momento, y hoy en día te voy a decir lo que hay allí, los intereses, allá hay petróleo. Eso era lo que te iba a decir. Pero más que petróleo en el Golfo de Venezuela, Julio César, se dice por compañías norteamericanas y europeas que han estado allí haciendo estudios, que la mayor reserva de gas del mundo occidental está en el Golfo de Venezuela. Entonces imagínate, hoy en día con la crisis de gas que hay a nivel mundial, la crisis energética, el valor que tiene el Golfo de Venezuela, no solamente para Venezuela como sus aguas naturales, sino también un interés para Colombia. Claro que sí. Bueno, Jesús, me agrada que hayas venido a contarnos la historia, parte de la historia secreta, y ya lo saben, el libro está ya a la orden por Amazon, como decía Jesús, y se llama La historia secreta, crisis en el Golfo de Venezuela, contada por sus protagonistas. ¿Algo más que quisieras decir? No, bueno, agradecido de esa primicia que me diste, que entrevistaste a Barco y que no te quiso contar qué fue lo que ocurrió. Barco se llevó ese secreto a la tumba. No, pero debe haber alguien más cercano a él que puede estar disponible todavía para hablar de lo que pasó, porque no fue cualquier cosita la que pasó. Fue bastante grave. Sigue vivo por allí, pero ha estado muy difícil de que lo entrevistemos. Claro que sí.
Bueno, gracias. Era Jesús Aveledo, repito, autor de La Historia Secreta, en vivo y en directo en nuestro programa del día de hoy. Vamos a pausa y volveremos. En breve.